Hola y bienvenidos a este pequeño video. Vamos entonces a intentar profundizar un poco más sobre eh, todo estas contextualizaciones, sobre lo que es SQL, las funciones básicas de SQL. Y para ello, pues aparte de la parte teórica que ya se ha hablado un poco, ya hemos hablado un poco sobre algunas cosas, ya se evaluó también alguna parte y vamos a conectar un poco con esa evaluación. Esta pequeña serie de videos la he pensado para que se pueda desarrollar un ejemplo ya un poco más completo, en el cual vamos a abarcar ya dos procesos diferentes. Uno es la primera parte y es la que vamos a ver en este momento, que voy a explicar en este primer video, que es la contextualización de las funciones básicas. Esto con la idea de poder crear la base de datos. Es decir, vamos a crear la base, vamos a crear las distintas tablas que van a componer nuestra base. Y luego vamos a hacer en el siguiente paso una ingesta de información a nuestra base de datos, y lo vamos a hacer a través de archivos tipo CSV. ¿Por qué propongo este ejemplo completo? Bueno, porque digamos que esto ya es llevar todo lo que es la teoría y todo lo que es el aprendizaje de las distintas funciones de SQL a un caso en el que es muy probable que nos encontremos ya cuando estemos trabajando en algún proyecto o en lo que sea que estemos trabajando, ¿no? Esto ya es bastante factible que suceda. ¿Por qué? Pues porque ya cuando trabajamos con bases de datos nos daremos cuenta que muchas veces nos toparemos en casos donde la data pues no es que ya esté dentro de una base de datos, sino que nosotros tengamos que hacer esa ingesta. Y normalmente la data se va almacenando en archivos tipo texto, archivos tipo CSV o archivos, hojas de cálculo de Excel. Y entonces nosotros lo que vamos a buscar ahora es agarrar esa información que está dispersa en varios archivos y la vamos a consolidar en una base de datos. ¿Por qué lo consolidamos? Bueno, por el simple hecho de que teniéndola ya consolidada y guardada en una base de datos, nosotros podemos hacer distintos procesos con esa data, consultarla de manera eficiente y analizarla también de manera eficiente, porque aquí pues ya podemos hacer dos cosas. Uno es el análisis de la data y la consulta simple y sencillamente de la información. De repente necesitamos cierta información, ya nosotros con la herramienta de la base de datos nosotros podemos extraerla de manera sencilla y eficiente, a diferencia de tenerlo disperso en distintos archivos donde nosotros tendríamos que ir y manualmente copiar o cortar esas secciones de información que necesitamos o que podríamos necesitar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto ya lo habíamos hablado un poco, es crear nuestra base. En este caso vamos a llamarle base de prueba y pues vamos a crearla en este momento. Como ven, pues solo tenemos en este caso en nuestro equipo solo tenemos dos bases y ya las hemos venido trabajando. Vamos a crear una nueva base y además le vamos a indicar a SQL que la vamos a usar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, en esta base de prueba, vamos a intentar hacer la ingesta de todos estos archivos CSV que tenemos por acá. Entonces, obviamente esto yo ya lo trabajé, ya revisé cada uno de los archivos, ya vi cuáles son los campos que tiene el archivo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, se abre cada archivo, evidentemente en Excel, por ejemplo. Vemos qué datos tiene, el tipo de datos que tiene en cada campo. Cuando hablamos de campo me refiero a cada una de las columnas de la hoja. Y entonces lo que nosotros vamos haciendo es, ya una vez que tenemos esa información, venimos nosotros y vamos al SQL y vamos a crear cada una de las tablas con cada uno de los campos que corresponde a cada una de esas columnas del archivo. Y vamos a definir, como sabemos, pues SQL exige que nosotros al momento de crear debemos de definir el tipo de dato que se va a guardar en ese campo. Obviamente, esto no quiere decir que una vez que yo lo haga no lo puedo modificar. Ya vimos que pues existen funciones para poder cambiar desde el nombre del campo hasta el tipo de dato que está recibiendo ese campo. Eso no lo vamos a detallar acá. Pero en este caso, como ya nosotros digamos que estaríamos en un punto avanzado donde ya revisamos esa data a detalle,
y ya sabemos qué viene, cómo viene, nosotros vamos a crear estas tablas para que luego podamos extraer la información de los archivos y pasarlo a SQL. Entonces, pues nada, ¿no? Aquí vemos que hemos definido cada campo, la mayoría lo hemos definido de tipo entero. En este caso el campo ID casi normalmente o casi siempre se define de tipo entero, dado que los ID en general son cadenas de cierta longitud de números que nos permiten pues identificar de manera única cada uno de los registros de nuestra tabla. Y ya, ¿no? Otros se han definido, por ejemplo, como reales, por ejemplo aquí subtotal. Recordemos que aquí estamos hablando de la tabla Sales Order Header, es decir, estamos hablando de órdenes de venta, es decir, aquí se podría decir algo parecido como una especie de factura. Entonces, en general, cuando nosotros compramos algo, el valor de ese bien o de ese objeto no es un número entero, entonces necesitamos que sea real. Y luego pues hay otros, como por ejemplo aquí los comentarios, que se definen como texto, evidentemente. Y ya. En nuestro caso vimos anteriormente que también en lugar de texto pudiésemos definirlo como un bar chart, definir la longitud, pero pues también se puede hacer simplemente como texto. Esto es algo mucho más sencillo y digamos que nos da un poquito más de generalidad. Creo que ya podríamos hacer bar chart y definir la longitud cuando estamos seguros de que un campo tiene ya cierto nivel de preparación, o sea que ya viene, digamos, procesado, medianamente procesada la información. En este caso lo vamos a definir así, vamos a ir ejecutando. Aquí entonces nosotros creamos la tabla Sales Order Header. Vamos a crear también la tabla Sales Territory, siempre con la misma función, el mismo proceso. Aquí es importante, vemos que casi que toda parte del código se termina con punto y coma. Esto es para simplemente cerrar el código correctamente. Esto parece en la mayoría de sistemas gestores que utilizan SQL se cierra así, hay unos que no. Por ejemplo, he tenido la experiencia trabajando con la versión de Oracle, pero que se corre en Python, que si mal no recuerdo el paquete se llama CX Oracle. Este es el paquete de Python que se sincroniza con Oracle. Ahí pues no es necesario definir punto y coma y es un poco diferente. Los comentarios vemos que se pueden definir así también. Esto también lo quería comentar. Anteriormente vimos que nosotros lo estábamos definiendo de una forma con doble pleca. También se puede hacer así. Pero pues bueno, ya esta es otra forma de hacerlo. Vamos a seguir ejecutando. Tenemos préstamos, compras de débito. También lo vamos a ejecutar. Compras al crédito, perdón. Compras al débito también. La tabla consumidor, vamos a ejecutarlo también, y la tabla personas también. Veamos hasta acá, estamos ejecutando y con esto nosotros ya deberíamos de haber llenado o creado, mejor dicho, todas nuestras tablas. Recordemos que lo que vamos a intentar hacer con esta serie de videos es poder hacer la ingesta de todas estas tablas dentro de nuestra base de datos. Listo. Entonces vamos a ver, vamos a refrescar un poco por acá nuestro panel. Primero vemos que la base de datos ya se creó y aquí ya podemos ver que nuestras tablas también ya se crearon. Entonces ya están ahí. Ahora, evidentemente ahorita solo se han creado, no tienen registros y pues difícilmente bueno, no tienen nada, están vacías. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues simplemente podemos hacer una consulta de todos los campos, todos los registros de cada una de las tablas y vamos a ver que el resultado son simplemente los campos sin ningún registro, pues porque todavía no hemos hecho o no se ha guardado ningún registro en estas bases. Ya vamos a ver cómo se van a hacer esa ingesta. Bien, bueno, lo vamos a dejar hasta acá con este video. Ya hemos repasado un poco cómo se hace la creación de las distintas tablas. Esto es importante. Cómo se utiliza la función createTable y cómo se definen cada uno de los campos con su tipo de dato.
En el siguiente video vamos a ver la ingesta propiamente de toda la información. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a explicar un poco cuáles son las funciones en SQL Server que me permiten hacer la ingesta de datos a una base de datos a través de un archivo CSV, que eso es importante. Y vamos a ver el resultado, ¿no? Entonces, bien, lo dejamos hasta acá para que los videos no vayan quedando tan largos. Igual, pues, continuamos en el siguiente video. Así que, listo, vamos al siguiente video.